Desde aquel día en que yo nací, supe que en la vida no hay por qué sufrir. Y hasta llorando yo me reí cuando la nalgada me dieron a mí. Desde muy niño me enamoré de la primavera y de las cosas que hacen del mundo un bello lugar. Yo nunca me quejo de tener que andar. Pase bien a todos ustedes, bienvenidos a este nuevo enigma de la Biblia, que tratamos un poco de conocer para cada vez conocer más la palabra de Dios, su entorno, y poder entonces descubrir el mensaje que nos quiere dar el Señor hoy, que la palabra de Dios siempre es actual y siempre hay algo que nos dice para nuestro día de hoy. El tema de hoy es un tanto escabroso, es un tema que es a veces difícil de hablar, trataremos de hacerlo de la manera más sencilla. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué dice la Biblia sobre el infierno? Buena pregunta. Muchas veces he recibido esta inquietud por parte de muchas personas. ¿Existe el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Pues por lo menos hoy nos quedamos en este tema bíblico del infierno. De hecho, cuando nosotros escuchamos la palabra infierno, lo primero que nos viene a la mente es una gran hoguera con grandes llamaradas, altas llamaradas, donde se queman cuerpos de condenados, mientras una cuadrilla de diablitos o de diablos los atormentan con tridentes y toda clase de suplicios. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Revela la Biblia algún detalle sobre el infierno? La mentalidad bíblica sobre el tema fue realmente evolucionando. En los primeros tiempos no se preguntaban los israelitas acerca de lo que ocurría después de la muerte. Simplemente creían que al morir los buenos y los malos bajaban a una inmensa habitación oscura y silenciosa a la que llamaban Sheol, donde llevaban una vida debilitada y somnolienta. De hecho, vemos algunos pasajes del Antiguo Testamento en este sentido. En el libro de Números 16, 28 al 30, 3 personajes malvados, Coré, Datán y Abirón, que se sublevaron contra Moisés, murieron, y nos dice el texto, bajaron al Sheol. Y también hemos visto a través de películas cómo son tragados por la tierra. El patriarca Jacob también nos habla en Génesis 37 al 35. El mismo el rey Ezequías en Isaías 38, 10. Job 30, 23 nos dice, sé que al morir me iré al lugar donde se reúnen todos los mortales. Es decir, no había diferencia en el destino final de los hombres. Buenos y malos iban a parar al mismo lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta de que no era posible un mismo final para buenos y malos. Alrededor del año 200 a.C., dejaron de creer en ese Sheol y comenzaron a enseñar que en el otro mundo había 2 habitaciones distintas, una para los justos y otra para los pecadores. Las 2 únicas menciones del infierno en el Antiguo Testamento son del libro de Daniel y del libro de Sabiduría, pero sin explicar qué es el infierno. Daniel 2, 12, 2 al 3, esto es más o menos 165 años antes de Cristo. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza del horror eternos.
Es la primera vez entonces que el Antiguo Testamento menciona lo que nosotros luego llamaremos infierno. Aquí se habla de horror, de vergüenza, pero no se explica más. Lo único claro es que son dos destinos diferentes. En Sabiduría 3, verso 10, unos 50 años antes de Cristo, dice: los pecadores recibirán el castigo que sus pensamientos merecen por despreciar al justo y apartarse de Dios. Y esto es casi en los albores del Nuevo Testamento. La originalidad de Jesús es que él hablaba de salvación exclusivamente y no de salvación y condenación. Su mensaje, por eso le decimos buena noticia, evangelio. Y ahí lo comparamos con Juan Bautista. Mientras Juan Bautista anunciaba: renuncien a su mal camino porque el reino de los dioses está cerca, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús solamente decía: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y lee el pasaje de Isaías, donde al final se anuncia un día de venganza contra la gente, Jesús se detuvo y no lo leyó, lo cortó. Ahí tenemos la tabla. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé y el día de desquite de nuestro Dios. Esa última sección la corta Jesús en su lectura en la sinagoga de Nazaret, lo que provocó, como ya sabemos, un gran escándalo. También las parábolas sobre el perdón por parte de Jesús, la del hijo pródigo, la del fariseo y publicano, la de la oveja perdida. Su actitud de misericordia hacia los pecadores más despreciables, la adúltera, la prostituta, el publicano, muestran hasta dónde la salvación era su único objeto de predicación. Y a Nicodemos le dirá: Dios no ha enviado a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y lo mismo también le dice a los jefes judíos. Y sin embargo, en algunas enseñanzas, Jesús admite la posibilidad de una condena eterna. Veamos algunos de estos textos. Marcos 8:35, Jesús habla de perder la vida. Mateo 10:28, habla de perder el alma y perder el cuerpo. Mateo 7:23, ser apartado. Y Lucas 13:28, ser echado fuera. Con estas expresiones habla de condena eterna, podríamos decir de lo que conocemos como infierno, pero lo habla como exclusión del ámbito de Dios, es decir, como un no permitirle al hombre unirse a Dios en el más allá. Para Jesús el infierno es simplemente ausencia de Dios. Y sin embargo hay otras expresiones que describen de alguna manera cómo es el infierno. Dice: fuego que no se apaga, gusanos que no mueren, tinieblas exteriores, llanto y rechinar de dientes. Vamos a ver cada uno de estos elementos. El más característico es el primero, el fuego. El Nuevo Testamento lo menciona de 6 maneras distintas: fuego que no se apaga, fuego eterno, horno de fuego, fuego ardiente, lago de fuego y azufre, Gehenna de fuego, llama que atormenta. Hoy sabemos entonces que este fuego es un símbolo, un lenguaje figurado, del mismo modo como cuando Jesús hablaba de arrancarnos un ojo o cortarnos la mano.
¿Y por qué? Se piensa que por los dolores físicos que experimentamos con las quemaduras, lo que si fuera eterno sería absolutamente terrible. Pero no, en la mentalidad hebrea, la idea de fuego no está relacionada tanto al dolor, sino al lugar donde iba a parar la basura, lo que no sirve, el desperdicio. La Gehenna era ese lugar, y ahora hace poco lo visitamos, era el lugar donde se tiraba la basura y por lo tanto siempre estaba con fuego, humeando. De hecho, encontramos algunos textos interesantes sobre esto. Mateo 7:19 nos habla del árbol que no da fruto, es arrojado al fuego. También en Mateo 13:30, la cizaña inservible es quemada. Alguien que va a ser quemado equivale a decir que es inútil, que no sirve para nada, que no da fruto. No que va a sufrir mucho. Por eso, ante el abuso de muchos cristianos que se habían esmerado en detallar el fuego del infierno, y todavía visiones de niños y de personas y no sé cuántas más, el Papa Juan Pablo II, primer Papa que elimina el fuego del infierno, aclaraba el 28 de julio de 1999 que se trata de imágenes que expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. Esa es la manera como nos habla el Papa Juan Pablo II sobre el infierno. Bueno, otro elemento es el gusano que no muere. La Biblia alude al gusano también como algo inservible. Eso lo encontramos en varios textos, Éxodo 16:20, Segunda de Macabeos, Libro de los Hechos e Isaías cuando habla de los cadáveres. Hay que decir que muchas de estas imágenes que ustedes pueden ver pueden ser un poquito difíciles de ver, así que precaución. Tercer elemento, las tinieblas exteriores. Los judíos imaginaban la salvación como un gran banquete, espléndidamente iluminado. Era lógico que imaginaran el infierno como lo contrario, es decir, como las tinieblas que quedaban fuera de esa fiesta, de ese banquete. Las tinieblas simbolizan entonces la no participación en la fiesta final. Cuarto elemento, el llanto y el rechinar de dientes. Aparece en la Biblia como ejemplo de rabia y de odio, en Job 16:9, Salmo 35:16. Unida al llanto quiere expresar la desesperación de los que quedan excluidos de la salvación. Estas cuatro imágenes de las que hemos hablado, el fuego, los gusanos, la tiniebla y también esta última como el llanto y el rechinar de dientes, aparecen en la Biblia como únicas que describen lo que es el infierno. Y como vemos, se trata de imágenes simbólicas que vienen de la mentalidad semita y que quieren demostrar la situación futura de quienes se condenan. Una existencia absurda, sin sentido por haber rechazado a Dios en sus vidas. Lo mismo que la salvación se describe como una gran fiesta con abundante comida y excelentes vinos. La palabra de Dios, si bien enseña la existencia del infierno, jamás ha explicado en qué consiste. Lo único que afirma claramente es que es la no salvación, un no estar con Dios, es un estar sin Él. Pero de los sufrimientos o penas que allí habrá, no dice una sola palabra. Si esto es así, es porque es un tema secundario. Pero es posible preguntarnos en qué consiste el infierno. Antes que nada, es imprescindible aclarar que no es un castigo de Dios para los pecadores. Sería entonces Dios un Dios cruel, despiadado, sádico, que se venga de los seres humanos que le han desobedecido, cuando justamente ya no tienen posibilidad de enmendar su situación.
Más bien el infierno es un fracaso de Dios, una tragedia para Dios que no puede evitar porque respeta profundamente la libertad y la elección de cada hombre. Juan Pablo II enseñaba que el infierno no es un lugar, sino una situación que no existe independientemente de la persona que se aleja de Dios. También el cielo es una situación, un estado de amor de la persona. Siendo así, ni siquiera Dios puede obligar a nadie a entrar en el cielo o en el infierno. No puede salvar a nadie a la fuerza ni condenar a nadie a la fuerza. Es simplemente consecuencia de las opciones del ser humano. Aclarado este punto, nos preguntamos en qué consiste, cómo será la realidad de los que se han condenado. A lo largo de la historia, los teólogos han propuesto diversas hipótesis que se pueden resumir en tres. La primera, el infierno como situación de dolor permanente. Es decir, al morir la persona está destinada en el más allá a vivir siempre sin Dios. Como todo ser humano fue creado para estar junto a Dios, la imposibilidad de estar con Él en la otra vida le producirá un dolor infernal, un tormento atroz y brutal, pero para siempre. La crítica a esta hipótesis es que la posibilidad de resucitar en el más allá no es por naturaleza, sino que es un regalo de Dios a cada persona después de la muerte. Dice San Pablo, el don de Dios es la vida eterna en Cristo. Si una persona espera la condenación, ¿para qué Dios le va a resucitar? ¿Por qué no la deja que se quede muerta definitivamente? ¿Le va a regalar la resurrección para poder castigarla y torturarla eternamente? Por eso también en la era medieval y San Francisco también hablaban de la segunda muerte. Por eso algunos teólogos como Duquesne, Schonenberg, Schillebeeck han hecho una segunda propuesta. El infierno como muerte definitiva. La resurrección es don del amor de Dios. Si alguien la rechaza, simplemente no resucitará en el más allá, no recuperará la vida. Y esto se fundamenta en los mismos dichos de Jesús. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Y en Lucas también dice, los que sean dignos de entrar en la otra vida y de resucitar de entre los muertos, como si algunos no eran dignos de resucitar. El punto débil de esta posición es que puede haber una libertad finita en el hombre que merezca un castigo infinito. ¿Puede un pecado temporal, es decir, un pecado de cualquiera de nosotros, acarrear un castigo eterno? Esa pregunta pues queda un poco en el tintero. Y una tercera propuesta, que a mí no me convence mucho, pero se las digo, es que el infierno es condenación del mal de cada uno. Significa que todos nos vamos a salvar, pero de diferente manera. Nadie es tan absolutamente malo que no tenga algo bueno en su haber. Y ningún pecado, por serio y grave que sea, puede aniquilar ese algo de bondad que hay en cada persona. De modo que Dios salvará en toda persona lo que pueda, el resto de bondad que queda en cada hombre. La misma persona salvará en parte, se salvará en parte y se condenará en parte. Dios salvará lo bueno que hay en cada uno y anulará lo malo. Uno de estos teólogos, Urs von Balthasar, dice, toda persona escuchará ambas frases, apártate de mí al fuego eterno, o vengan benditos de mi Padre. O sea, unos se salvarán más plenamente y otros se salvarán más disminuidos, según lo que cada uno tenga de salvable. Bueno, esta explicación, ya aceptada en el siglo IV por San Ambrosio, parece justificada por lo que San Pablo dice en 1 Corintios 3:15 y en 1 Corintios 15, 41 y 42. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo,
más así como por el fuego. Entonces también dice, uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo leíamos hace poco. Quizá esta última propuesta, aunque también es criticable, parece ser la mejor manera de entender la imagen amorosa de Dios en la Biblia. Bueno, como vemos, ninguna hipótesis puede explicar del todo el tema del infierno. Sí es claro que hay algo más allá que no sabemos bien en qué consiste, que llamamos infierno y que hace la diferencia entre ser bueno y ser malo. No todos tendrán el mismo destino después de la muerte y dependerá de cómo haya vivido cada uno. No da lo mismo entonces ser justo que injusto, ayudar a los demás que maltratarlos, ser sembrador de paz o ser violento. Con cada acto de amor, con cada gesto de servicio, aun cuando nadie se entere, provoca en lo íntimo de cada persona un reclamo de resurrección, un grito de vida plena, un retazo del cielo fascinante. Y toda acción mala genera en el hombre una mengua, un menoscabo, un deterioro íntimo que lo hará surgir apocado, o digamos mejor, condenado en la otra vida. Nuestra tarea, mientras tanto, es la de anunciar a todos la salvación, sin cerrar de antemano las puertas del paraíso a nadie, como algunos pastores. Como dice la Biblia, Dios tiene un plan, quiere que todos los hombres se salven, y nosotros no tenemos por qué arruinarle el plan a Dios. Muy bien. Tema también súper interesante. Estoy seguro que lo habrán disfrutado y que les motivará a seguir leyendo sobre el mismo. De nuevo, quiero despedirme de ustedes recordando nuestras misas en la parroquia Santa Clara de Carolina, aquí en Puerto Rico. Los domingos 9 y 11, los sábados 5 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde. Los terceros jueves de cada mes hacemos entonces la hora santa con la exposición del Santísimo Sacramento. Y les voy anunciando que el 11 de agosto celebramos a nuestra patrona Santa Clara. Y tendremos ese día, si Dios lo permite, creo que cae jueves, tendremos también hora santa y una solemne misa en honor de nuestra patrona. Paz y bien, santa alegría. Desde aquel día en que yo nací, supe que en la vida no hay por qué sufrir. Y hasta llorando yo me reí cuando la nalgada me dieron a mí. Desde muy niño me enamoré de la primavera y de las cosas que hacen del mundo un bello lugar. Yo nunca me quejo de tener que andar. Ay, camino, caminito, que camino tanto. No sé si tú sí sabes por qué no me canso. Camino, caminito, que camino tanto. Hasta que yo me muera seguiré cantando.